¿Qué piensas cuando escuchas la palabra iglesia? ¿Con qué la asocias? ¿Con algo positivo o negativo? ¿Sientes que es algo anticuado o en realidad estás convencido de que ella hace parte del plan de Dios para nuestra era? Pues lamentablemente muchos piensan que ella es una institución corrupta y malintencionada, de la que no podemos confiar y a la que no debemos pertenecer, gracias a muchos que por sus obras han deshonrado el nombre de Dios y a la iglesia, a su iglesia. Pero como veremos, ella fue instituida por el mismo Jesús. Así que el día de hoy queremos considerar cuál era el plan que Jesús tenía con ella, cómo debía llevarse a cabo ese plan y en manos de quiénes quedaría encargado. Pues eso es el tema que consideraremos el día de hoy acá en Un Momento con Dios. Y te animo a escucharlo atentamente, porque este tema, esta realidad, este principio, esta verdad tiene grandes implicaciones para todos nosotros. Acompáñanos. El pasaje de estudio que consideraremos el día de hoy está en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, versos 18 al 19. Dice: Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La porción sobre la cual vamos a basar nuestro estudio la encontramos en el verso 18 y 19 del capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Es el momento en el que Jesús dice que Él va a edificar su iglesia, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella y que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos y que todo lo que desatemos en la tierra también será desatado en los cielos. Pues una de las labores de Jesús luego de su ascensión ha sido edificar su iglesia. Pero, ¿qué es la iglesia? ¿Verdad? Podemos preguntarnos esto. Pues ella es la comunidad de todos los creyentes en Jesús que están unidos por el lazo de la fe y de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así, pues todos los que declaramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador somos miembros de su iglesia. Y aunque la frase sobre esta roca edificaré mi iglesia, que fue una frase que Jesús utilizó en esta porción para hablar de ella, ha sido malinterpretada históricamente, podemos creer que la roca sobre la cual la iglesia está siendo edificada es Jesús mismo. No es Pedro, no es cualquier otra persona, es Jesús mismo. Ahora, ¿cómo se produce nuestra unión a la iglesia de Jesús? Pues a través de la obra de Dios Espíritu Santo, quien nos une al cuerpo de Cristo, a su iglesia, en el momento en el que ilumina nuestra mente con la verdad del Evangelio de Jesús, nos convence de pecado, nos lleva al arrepentimiento y a confesar que Jesús es nuestro Señor. En ese instante, cuando nosotros creemos esto, espiritualmente somos añadidos a la iglesia de Jesús por medio de la obra del Espíritu Santo. Por eso, cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador, somos entonces añadidos a la iglesia universal e invisible de Jesús. Y con eso, pues se espera que tomemos la decisión de unirnos a una iglesia visible, a una iglesia local en nuestra ciudad que adore a Jesús y lo proclame. Pero, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué Jesús decidió instituirla?
pues para arrebatar las almas de aquellos que han sido llamados por Dios a salvación, pero que se hallan bajo el poder de Satanás. De ahí que R.C. Sproul mencione que las puertas del Hades son una referencia a las puertas del infierno y nos ayuda a entenderlo explicando que en la antigüedad las puertas eran un mecanismo de defensa contra los enemigos. Por tanto, que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia de Jesús significa que la iglesia, según R.C. Sproul, está llamada a ser un ejército ofensivo que ataque los bastiones de Satanás, el cual no podrá soportar el poder que Jesús le ha conferido a su iglesia. ¿Y cómo debe atacar la iglesia el poder demoníaco? ¿Cómo debe arrebatar la iglesia las almas que se hallan bajo el poder de Satanás? Pues usando las llaves del reino de los cielos, como lo dijo Jesús. Y esas llaves que abren las puertas del reino de los cielos es la predicación de la palabra de Dios, el evangelio. De ahí que Pablo en Romanos haya dicho: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Porque a Dios le agradó salvar a sus escogidos por medio de la locura de la predicación de su palabra. Así, la autoridad que Jesús le dio a su iglesia para predicarla significa el método que debemos seguir para cumplir con nuestro propósito acá en la tierra. Y aunque en estos tiempos creamos que las llaves del reino son los espectáculos de luces, la música, el entretenimiento y un mensaje relevante, lo cierto es que lo único que puede abrir el candado espiritual es la palabra de Dios. Con base en eso, pues todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús somos miembros de su iglesia, una institución viva, poderosa, eterna y que disfrutará de la misma gloria de Jesús. Así que, hermanos, puede que no seamos socios de los clubes más importantes del mundo, pero sí somos hijos de Dios. Entonces somos parte del mejor grupo que existe, la iglesia de Jesús. Así que gocémonos por ser miembros del cuerpo de Jesús, por ser parte de su plan para esta era a través de la iglesia. Desarrollemos todos los dones que Él nos ha dado para beneficio de su iglesia, para la gloria de su nombre. Hagamos parte de una iglesia local, comprometámonos con ella para que entre todos le demos la gloria que Él y solo Él merece. Para que la luz del evangelio brille a través de nosotros, para que seamos sal en medio de este mundo que cada vez más se dirige hacia la podredumbre. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a ser miembros dignos de su iglesia. Hasta luego.